alumnos, policías, militares, en qué grupo humano estamos pues trabajando o investigando. Bueno, esto vamos a pasar rápido. Diseño metodológico, especificación de tipo de estudio. Bueno, tipos de estudio. Ahí tenemos varios tipos de estudio. Acá van a encontrar, cuando ustedes leen libros, diversos autores los tipifican o los clasifican de manera distinta. En este caso tenemos el tipo de estudio. Vamos a tener que especificar el tipo de estudio, si es explicativo, experimental, correlacional u otros. En esta fase se debe incluir la descripción metodológica, especificar el periodo en que se ejecutará el estudio y hacer una breve descripción. Bueno, no es por demás acá reforzar lo dicho en el esquema. ¿Qué cosa es la población? Es la totalidad de individuos que presentan características susceptibles de ser estudiados en esta parte. Se debe precisar quién es el sujeto de estudio, cantidad de personas que forman la población total. La muestra es la parte de la población donde se realiza la investigación. Para la selección se realizan dos procedimientos: muestreo probabilístico y no probabilístico. Y el método, el lugar donde se ejecuta el proceso metodológico del lugar. Hay que señalar dónde se va a realizar, ¿cierto? La cantidad el porcentaje que se tomará de la población, es necesario precisar. Tipo de muestreo, tenemos muchos tipos de muestreo: aleatorio simple, al azar, sistemático, estratificado y otros. Probablemente eso hayan estudiado ya en seminario de investigación, en maestría, pero si no fuera así, es cuestión de leer, eso está en los libros. ¿Qué tipo de muestreo? ¿Cómo se va a llamar el muestreo que ustedes van a utilizar? Bueno, acá tenemos también referencias de técnicas e instrumentos. Tenemos encuestas. Técnica es la encuesta, su instrumento es el cuestionario. Podemos en la encuesta preguntas cerradas, abiertas, múltiples, mixtas, eso ya lo saben ustedes. Observación directa, indirecta, ordinaria, participante. Utilizaremos su instrumento para observar, ficha de observación, como también guía de observación, escala de Likert para medir, por ejemplo, las conductas, el comportamiento a través de proposiciones valorativas, entrevista, ¿no?, estructurada o no estructurada. También utilizaremos el instrumento para la entrevista como guía de entrevista. En ese caso no es observación, guía de entrevista. Rápidamente vamos a los tipos de investigación. Sirve para relacionarse con fenómenos relativamente desconocidos. Ejemplo, los estudiantes de lengua y cultura de una determinada comunidad nativa. Es un tipo descriptivo. Arriba hay tipo explicativo. ¿Perdón? No se ve, ¿no? Es explicativo. Sirve para correlacional. Correlacional está arriba, que muy poco se ve, es correlacional. Sirve para relacionar, o sea, con fenómenos relativamente desconocidos, ¿no? Este ejemplo. Los estudios de lengua y cultura de una determinada comunidad, por decir, ¿no?, describir la realidad. Busca, el descriptivo, busca especificar las propiedades o características y perfiles de los grupos de los fenómenos, ¿no?
recolecta datos diversos para ser medidos, responde a preguntas, ¿cómo están organizados? ¿Cómo es la cultura y la estructura, por ejemplo, lingüística de los ashánicas? Yo quisiera estudiar la cultura y lengua de los ashánicas, tendría que ir a estudiar a esa zona y describir toda su cultura, su lengua, sus vivencias, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de investigación estoy haciendo? Estoy haciendo una investigación en un nivel descriptivo. Pero sin embargo, esta es una investigación que es el primer nivel de investigación, que nadie debe dejar de conocer la realidad. Pero para un nivel doctoral no podemos hacer simplemente una investigación descriptiva, cuando menos hay que descriptivo explicativo o descriptivo correlacional. Explicativo, ¿no? Una investigación explicativa es la más importante, diría yo, porque está orientada a responder la causa del problema, ¿no? Hay que buscar las causas del fenómeno y cuáles son los efectos. Ejemplo, ¿a qué se debe que la aplicación de la emergencia educativa en la comprensión lectora no dé los resultados esperados? Esto en función de un problema. Existe un problema. Ustedes saben que hace más de 5 años y más que tenemos emergencia educativa y que se está atendiendo a los escolares. Existe bajo nivel de comprensión lectora. Entonces hay una serie de métodos, estrategias que implementa el Ministerio de Educación, pero sin embargo los resultados no son tan eficientes. Entonces eso para mí es un problema, y como es problema debo estudiar y hago una pregunta científica para empezar a formular mi problema. Digo, ¿a qué se debe la aplicación de la emergencia educativa en la comprensión lectora no dé resultados esperados? Es una interrogante científica que existe relación de dos variables: la emergencia educativa, variable independiente, y la comprensión lectora, variable dependiente. Otro ejemplo sería cuáles son las causas que generan la discriminación lingüística y qué efectos generan los indicadores, ¿no? Existe en el Perú una discriminación lingüística, ¿no es cierto? Es una discriminación histórica y que tiene repercusión digamos, en los seres humanos que hablan por lo menos un idioma nativo, y ocasionan pues una serie de frustraciones y ameritan ser investigados este tipo de problemas, ¿no? Tenemos otra, la correlacional, que es la más fácil también. Generalmente hacen en la escuela de posgrado correlacional. Yo diría que más allá de ser fácil, es fácil investigar correlacional porque hay que buscar la relación de una variable y otra y describirlos, pero en una tesis doctoral por lo menos debemos explicar las causas de la relación exitosa o no relación exitosa. Entonces diríamos correlacional causal. Ahí tenemos un ejemplo. Quienes estudian más tiempo obtendrán mayor calificación. A mayor frecuencia de terapia de lenguaje, mejor será la evolución del paciente disléxico, ¿no es cierto? Estamos simplemente correlacionando, y para esto tenemos que conocer estas dos variables, pero amerita también analizar a qué se debe una correlación positiva o una correlación negativa. Amerita ser explicada en una tesis doctoral, y eso nos va a proporcionar los fundamentos teóricos que nosotros hemos venido leyendo para empezar la investigación, y también nos acompaña estos fundamentos teóricos en todo momento hasta terminar también la investigación. De modo que, gracias a los fundamentos teóricos,
nosotros podemos analizar e interpretar aquello que no vemos. Ahí tenemos otro diseño que muy poco trabajado, obviamente. Algunos dicen que es muy difícil, pero no es tanto. Diseño experimental, trabajamos con variable independiente, variable dependiente. ¿Qué ocurre con esto? O sea, queremos introducir una estrategia para mejorar algo. Vamos a suponer en el campo del militarismo. Vamos a suponer que existe mucho autoritarismo. El autoritarismo genera desconfianza de las personas que rodean en una institución. O el autorismo genera apatía en el trabajo. Los jefes autoritarios. Existe un problema, vamos a suponer, en el campo del militarismo, ¿sí? El autoritarismo todo autoritarismo genera apatía, porque nadie trabaja, pues, cuando eres autoritario, eres impositivo, trabajan renegando, y el producto del trabajo no es tan eficiente. Pero si no fueras autoritario, entonces el producto del trabajo sería mucho más eficiente. Entonces, para que los militares no sean autoritarios, ¿no es cierto?, frente a sus subalternos, ¿qué estrategia puede usted aplicar, ¿no? Una estrategia X o una estrategia Z. Usted ha elaborado y dice, bueno, yo no quiero que haya autoritarismo en este campo. A los subalternos no debemos tratar con autoritarismo. Deberíamos más bien de tratar, ¿no?, de manera tal que ellos nos dé confianza y que trabajen mejor, ¿no? Entonces, introduce usted una metodología cualquiera, empieza a diseñar, dice, voy a estos señores militares, voy a aplicar una estrategia metodológica para que ya no sigan siendo autoritarios. Voy a comprobar en un año, en medio año o en 3 meses, voy a aplicar esta estrategia, a ver qué conductas logro, cuáles van a ser los efectos de esta estrategia. ¿Es que van a seguir siendo autoritarios cuando yo aplique una estrategia para que ya no sean autoritarios? ¿O es que van a mejorar con esa estrategia, ya no van a ser autoritarios, más bien dialogantes, que van a orientar a sus subalternos de manera mucho más humana? Cuando usted quiere comprobar eso, va a entrar a un diseño experimental o aplicar. Va a aplicar una ex metodología para resolver problemas, ¿sí? Más o menos a esto se debe, este diseño tiene que ver con aquello que acabo de decir. Entonces vamos a jugar con la causa, que es variable independiente del efecto. En este caso, la causa, como causa estaría entrando la estrategia que voy a yo utilizar para manejar un buen comportamiento, ¿no es cierto? Y el efecto será, pues, variable dependiente. Van a ser, el efecto que yo voy a utilizar con esos militares va a ser extraordinario, habrán cambiado a partir de esa estrategia de actitud. Entonces, necesito medir. Por eso se dice, la variable independiente es aquella que manipula la variable, ¿no?, independiente a la variable dependiente, ¿no? Se trabaja con grupo experimental y con grupo de control generalmente, ¿no? O sea, van a haber en este caso militares que no van a entrar al experimento pedagógico con esa estrategia, pero sí para el diagnóstico todos se van a juntar los dos grupos. Un grupo de control que no va a entrar a la investigación y el otro que va a entrar al experimento van a ser diagnosticados. Y luego solo se trabaja con el grupo de investigación. Una vez terminada la aplicación de la estrategia en un periodo señalado, ya pues va a hacer que al momento de, una vez finalizada, es necesario evaluar cuáles han sido los efectos para
comparar qué tanto aquellos que no se han sometido a la evaluación, al experimento con respecto a aquellos que no se han sometido, qué tanto difieren, ¿no? Entonces, en este tipo vamos nosotros que utilizar, es un trabajo bastante importante que yo recomiendo hacer en un nivel doctoral, es diseño experimental. Ahí tenemos un ejemplo abajo, dice, ¿qué efectos genera la aplicación del modelo inductivo en la comprensión lectora? Bueno, ya es con el aspecto educativo de los alumnos. Seguramente en este caso, el modelo inductivo es una estrategia didáctica y para que puedan comprender la lectura ha aplicado el profesor o el docente. Ahí tenemos matriz de consistencia. Ahora sí, creo que ya hemos llegado de manera muy sucinta a explicar cuáles son los pasos metodológicos de la investigación y vamos a visualizar la matriz de consistencia. Matriz de consistencia se encuadra de esa manera. Primero, la formulación del problema. Objetivos, hipótesis, diseño de investigación, técnicas e instrumentos. Tenemos ahí el ejemplo, un ejemplo cualquiera, de qué manera la aplicación del modelo inductivo como estrategia didáctica influye en el aprendizaje de la matemática de los alumnos de las instituciones o del colegio, tal, ¿no es cierto? Entonces, esta formulación científica nos permite determinar el objetivo teniendo en cuenta el problema. Dice, determinar la influencia del modelo inductivo como estrategia didáctica en el aprendizaje de la matemática de los alumnos. Luego pasamos a la hipótesis. Los estudiantes o los alumnos que reciben la clase de matemáticas mediante estrategia del modelo inductivo lograrán un aprendizaje eficiente en la matemática. Diseño de investigación. ¿Qué tipo de investigación será este? Este tipo de investigación es tipo de investigación aplicada, tipo de investigación aplicado experimental, pero diseño es cuasi experimental. Ahí ustedes están viendo grupo A, ¿no? Grupo A, grupo 1, A que le corresponde, 0, 1, X es el experimento que se introduce, la estrategia que se introduce, y luego el 2, ¿no? Es en el otro la B, el grupo B es el grupo de control. Ahí está un poquito disociado, no va a salir en la computadora, pero es la representación: grupo de control, grupo experimental, grupo de control y la estrategia. La X representa la estrategia. La población está conformada por 6 secciones, es un ejemplo, ¿no? 6 secciones de tercer grado, del colegio militar, no sé, ¿no? Militar Carvajal. La muestra del total de los estudiantes se aplicará la estrategia didáctica una sección y la otra servirá de grupo de control. Todo tercer año, vamos a suponer las 6 secciones, A, B, C, D, E, F, hasta F existe seguramente el tercer grado en este colegio, de los cuales solo se toman 2 secciones, una para experimental y otro como testigo, grupo de control. Técnicas que vamos a utilizar van a técnicas e instrumentos. Cuestionario, encuesta, cuya instrumento es cuestionario, observación directa, ficha de observación, observación indirecta, guía de observación, pruebas pedagógicas, preguntas mixtas, etc., ¿no? Este es un típico investigación. Así, de esta manera,
Yo quisiera que ustedes ya a través de su matriz de consistencia, al finalizar, después de haber organizado su proyecto, hagan el resumen y adjunten el proyecto. Ahora, este es un tipo de investigación experimental. O tenemos otra matriz que no es experimental, ya es otro tipo de investigación, matriz de consistencia. Dice. Formulación del problema, dice. ¿Cuál es la relación que existe entre la estabilidad emocional y la calidad de aprendizaje? Acá tenemos dos variables, como en el anterior también. ¿Cuál es la variable independiente? Estabilidad emocional. Y la otra variable dependiente es la calidad de aprendizaje. El objetivo es comprobar la relación que existe entre la estabilidad emocional y la calidad de aprendizaje. La hipótesis, ¿qué dice? A mayor estabilidad emocional, mejor será la calidad de aprendizaje de los alumnos. Ahí está. Estamos viendo cómo está correlacionado el problema, objetivo, hipótesis. El tipo de estudio, el diseño de investigación, el tipo de estudio tenemos descriptivo correlacional. Esa es la fórmula de correlacional, ¿no? Ya no es aplicado ni experimental, este descriptivo correlacional. La población de estudio del colegio de las zonas populares, vamos a suponer en Comas, Cerro San Cosme, Huerta Perdida, cualquier colegio de zonas populares. La muestra se saca tomando, está mal escrito ahí, la muestra se toma del total de los colegios y bueno, si tú estás estudiando en 5 colegios de pueblos populares, pues sacarás aplicando un 15 o 20% del total de la población. Porque la muestra no puede ser chiquitito. Acá hay que trabajar con muestras de acuerdo a la población. Si la población es grande, por lo menos la mitad será la muestra. No puede ser tan chiquitita porque no podríamos extrapolar. Pues, es decir, no podríamos decir lo que sucede en esta muestra pequeña también ocurre en la población total. Para decir eso, tenemos que indudablemente hacer que la muestra no sea tan pequeñita. Tiene que ser en función a la población. Técnicas igual, también acá podemos utilizar la observación, escala de Likert para medir, ¿no?, la actitud valorativa, ¿cierto? Y muchos otros instrumentos podemos utilizar como metodología para recolectar los datos. Bien, estimados alumnos del doctorado, yo creo que con esta explicación han tenido la oportunidad de comprender mejor. Entonces ahora yo quiero ya producto, resultado. Yo estaré al tanto a las consultas y sobre todo ya al trabajo finalizado, en este caso el proyecto. Hay que empezar a elaborar el proyecto y terminar en matriz de consistencia, la bibliografía, el cronograma, la parte administrativa. Es mucho más fácil, ustedes ya saben cuál es, ¿no?, el final del proyecto. Pero lo que a mí me interesa es que dominen esta parte de la cohesión, para medir la cohesión y la coherencia, me demuestren en la matriz de consistencia. ¿Sí? Muchas gracias.